Limón en el microondas para una limpieza sin esfuerzo. Cuando el microondas parecía una zona de guerra con restos de comida pegados por todas partes, la abuela no entraba en pánico ni salía corriendo a comprar productos químicos. Lo resolvía con algo tan simple como un limón. Cortaba el limón por la mitad con esa calma suya, lo exprimía en un tazón de agua del grifo y lo metía al microondas por 3 minutos. Mientras el vapor comenzaba a llenar el interior, los ácidos naturales del limón despegaban la grasa más rebelde. Cáscaras de huevo para desatascar el fregadero. En esas mañanas frías donde el agua no quería irse por el desagüe, muchos se habrían desesperado. Pero no la abuela. Ella recogía cáscaras de huevo que había dejado secar en una bandeja cerca de la ventana. Las trituraba con las manos, como si fueran migas de pan, y luego las vertía en el fregadero. Actuaban como una lija suave, raspaban la grasa acumulada, atrapaban restos de comida y ayudaban a que el agua fluyera libre otra vez. Nada de químicos abrasivos, nada de llamar al plomero. Papel de periódico para limpiar vidrio sin rayas. Refería al crujir del papel periódico viejo, ese que siempre había cerca de la estufa o encima de la mesa. Lo arrugaba con cariño, lo mojaba apenas con una mezcla casera de vinagre y agua, y lo pasaba por los vidrios de las ventanas. Con movimientos firmes y constantes, el papel atrapaba la suciedad, sacaba la grasa y dejaba un brillo imposible de igualar. No se trataba solo de limpieza, era un ritual. Bicarbonato para blanquear ropa sin cloro. Nada causaba más orgullo a la abuela que sacar ropa blanca que de verdad era blanca, no amarillenta. Pero jamás usaba cloro, porque sabía lo que hacía con las telas. Su secreto estaba en el humilde bicarbonato de sodio. Añadía media taza a la lavadora junto con el detergente y dejaba que la magia ocurriera. El bicarbonato limpiaba profundamente, neutralizaba olores y además suavizaba la tela. La ropa no solo salía más blanca, sino también más fresca y más duradera. Pan viejo para recoger vidrios rotos. Sabía que los fragmentos más pequeños eran los más peligrosos. Así que, tras barrer, tomaba una rebanada de pan del día anterior, no importaba que estuviera duro, y la presionaba sobre el suelo, exactamente donde había caído el vidrio. El pan atrapaba los pedacitos invisibles, esos que el ojo no ve pero el pie siente. Con ese gesto tan simple, evitaba accidentes y enseñaba que hasta lo que parece inútil puede tener un último acto de heroísmo doméstico. Agua de cocción del arroz para regar plantas. Nada se desperdiciaba en la cocina de la abuela, ni siquiera esa agua blanca y espesa que quedaba después de hervir arroz. En lugar de tirarla por el fregadero, la dejaba enfriar y la reservaba en una botella de vidrio. Luego, con delicadeza, regaba sus macetas con ella. Esto tiene alimento, decía. Y tenía razón. El agua de arroz está llena de almidón, minerales y nutrientes esenciales que fortalecen las raíces, dan brillo a las hojas y ayudan a las plantas a florecer con más fuerza. Con el tiempo sus plantas no solo crecían, parecían cantar de felicidad. Un jardín más verde, gracias a lo que muchos considerarían solo un desecho. Sal para eliminar manchas de vino. Una cena familiar, una carcajada, un movimiento brusco. Y el vino tinto cae sobre el mantel. Mientras otros se habrían alarmado, la abuela reaccionaba sin perder la compostura. Iba directo a la alacena, tomaba un puñado de sal gruesa y lo vertía sobre la mancha fresca. Dejaba que la sal absorbiera el vino como si lo succionara. Después, lavaba con agua fría y un poco de jabón. El resultado, el mantel volvía a ser blanco, como si nada hubiese pasado. Para ella, cada accidente tenía solución, siempre y cuando uno supiera escuchar lo que la cocina tenía para ofrecer. Papel aluminio para afilar cuchillos. Cuando sentía que un cuchillo ya no cortaba bien el tomate o el pan, no lo desechaba. Tomaba una hoja de papel aluminio y la doblaba varias veces hasta formar una tira gruesa. Luego pasaba el cuchillo repetidas veces sobre el borde de esa tira como si cortara pan invisible. El filo se restauraba rápidamente gracias a la fricción suave del aluminio. No necesitaba piedras de afilar ni técnicas complicadas. Toalla en la puerta para evitar corriente de aire. Las corrientes de aire eran enemigas silenciosas del confort.
En días fríos o con tormenta, la abuela enrollaba una toalla vieja y la colocaba justo en la base de la puerta. Así bloqueaba el paso del viento, el polvo y hasta los bichitos que querían colarse. No hacía falta sellar con silicona ni gastar en burletes caros. Una simple toalla hacía la diferencia. Conservaba el calor en invierno y el frescor en verano. Fósforo para eliminar olores del baño. Cuando alguien usaba el baño y quedaba un olor incómodo, la abuela nos sacaba un aerosol con fragancia artificial. Encendía un fósforo, lo dejaba arder unos segundos y luego lo apagaba. El azufre del fósforo neutralizaba los malos olores de forma inmediata. Sin químicos, sin aromas falsos. Puntas de crayón para encender fuego. En días de asado, fogata o estufa a leña, si faltaba papel o madera fina para iniciar el fuego, la abuela recurría a los crayones viejos. Tomaba esas puntas olvidadas que ya nadie usaba y las colocaba debajo de los troncos. Como están hechos de cera, ardían lentamente y con fuerza. Una chispa era suficiente para dar vida al fuego. Jugo de limón como blanqueador para las uñas. Después de un día cocinando, limpiando o trabajando con tierra, las manos quedaban marcadas por el esfuerzo, especialmente las uñas. En lugar de esmaltes o productos caros, la abuela exprimía un limón fresco, lo vertía en un pequeño bol y sumergía sus dedos durante 5 minutos. El ácido cítrico limpiaba, blanqueaba y eliminaba bacterias. Agua de hervir pasta para limpiar ollas. Cuando hervía pasta, la abuela no tiraba el agua turbia que quedaba. Esperaba a que se enfriara un poco y luego la usaba para limpiar ollas o sartenes con grasa. El almidón del agua actuaba como un desengrasante natural, aflojando la suciedad sin necesidad de frotar demasiado. Además, usaba esa agua para limpiar el fregadero o hasta para remojar platos difíciles. En su mundo, todo tenía un segundo uso. Jabón rallado con bicarbonato como detergente. Cuando el jabón en polvo comenzaba a escasear o simplemente no había dinero para comprarlo, la abuela no lo veía como un problema, sino como una oportunidad para crear el suyo propio. Sacaba una barra de jabón blanco de lavandería, la rallaba con paciencia y la mezclaba con bicarbonato de sodio. Luego guardaba la mezcla en un frasco de vidrio. Botellas de plástico como macetas colgantes. En lugar de tirar las botellas vacías a la basura, la abuela les daba una segunda vida. Las cortaba con cuidado, les hacía pequeños agujeros para el drenaje y luego las colgaba en la terraza o en la pared del patio. Plantaba hierbas frescas como albahaca y orégano, flores coloridas o incluso pequeñas lechugas. Las convertía en jardines verticales con nada más que ingenio, tierra y cariño. Esponjas viejas convertidas en limpiadores de esquinas. Cuando una esponja ya no servía para lavar platos, no terminaba en el tacho. La abuela las cortaba en tiras delgadas y las guardaba en una cajita. Las usaba para llegar a esos rincones imposibles. Marcos de ventanas, esquinas de los muebles, bordes de los interruptores. Las tiras absorbían polvo y grasa y se deslizaban donde otros trapos ni soñaban. Harina para limpiar manchas de grasa en madera. Una gota de aceite sobre la mesa de madera no la alteraba. La abuela caminaba tranquila hacia la alacena, sacaba harina común y la espolvoreaba sobre la mancha. Dejaba que absorbiera la grasa como una esponja seca. Luego, con movimientos suaves de un cepillo o trapo, barría la harina y la mancha desaparecía. Nada de estropear la madera con químicos ni tallar con fuerza. Agua oxigenada para desinfectar frutas y verduras. Antes de que existieran los modernos desinfectantes vegetales del supermercado, la abuela confiaba en su fórmula casera. Mezclaba una parte de agua oxigenada al 3% con 3 partes de agua común. Sumergía allí frutas y verduras por unos minutos, luego las enjuagaba y listo. Se eliminaban bacterias, pesticidas y cualquier residuo sin alterar el sabor ni la textura. Su cocina era limpia, segura y natural. Calcetines viejos convertidos en trapos mágicos. Los calcetines sin pareja no tenían por qué terminar olvidados. La abuela los convertía en aliados de limpieza. Los usaba como guantes para limpiar persianas, para abrillantar zapatos, quitar polvo de muebles o pulir espejos.
Eran suaves, absorbentes y muy resistentes. Y lo mejor, reutilizables. En sus manos cada prenda vieja encontraba un nuevo propósito. Amor, paciencia y creatividad como el truco supremo. ¿Sí? Entre bicarbonato, vinagre, esponjas viejas y botellas recicladas, había un ingrediente que no faltaba nunca: el amor. Porque la abuela no solo limpiaba, arreglaba o reciclaba, lo hacía con ternura, con paciencia infinita, con esa calma que solo tienen quienes saben que todo puede repararse con tiempo y cariño. Agua de cocción del arroz para regar plantas. Esa agua blanca que queda al hervir arroz no se desperdiciaba. Una vez fría, se usaba para regar plantas. Está llena de nutrientes y minerales que fortalecen raíces y hojas. Las plantas lo notaban. Y tú también. Periódico dentro de los botes de basura. Antes de poner la bolsa, colocaba un par de hojas de periódico en el fondo del bote. Absorben líquidos y evitan los malos olores. Una solución tan simple como efectiva para evitar sorpresas desagradables. Vinagre como suavizante natural. La ropa limpia no significaba solo estar libre de manchas, sino también suave al tacto y sin olores extraños. En vez de suavizantes industriales, la abuela tenía su fórmula mágica: media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante. Al principio, uno pensaba que la ropa olería como ensalada, pero no. Al secarse, el olor desaparecía por completo y quedaba una frescura natural. Además, el vinagre limpiaba los conductos de la lavadora y evitaba residuos. Era el tipo de truco que nadie creía, hasta probarlo. Cáscaras de cítricos para perfumar el hogar. Solo necesitaba las cáscaras de las frutas que usaba cada día: naranja, mandarina, limón. Las ponía en una olla con agua, una rama de canela y a veces un clavo de olor. Lo dejaba hervir a fuego lento y pronto un aroma cálido y dulce invadía la cocina, el pasillo y hasta el cuarto más alejado. Era un perfume que no solo olía bien, sino que traía recuerdos, abrazos y una sensación de bienestar que ningún aerosol podría igualar. Cáscaras de papa para pulir cubiertos. Los cubiertos viejos, esos que habían pasado por miles de comidas familiares, a veces perdían su brillo. Pero la abuela no se resignaba a verlos opacos. Cuando pelaba papas para una sopa o un guiso, guardaba las cáscaras crudas. Luego, tomaba cada cuchara o tenedor y los frotaba con el lado interior de la cáscara, ese que todavía está húmedo y lleno de almidón natural. Los cubiertos empezaban a recuperar ese brillo metálico que parecía perdido. Después los enjuagaba y los secaba con un trapo limpio. Era increíble ver cómo algo tan sencillo como una papa, para ella, cada objeto merecía cuidado, incluso los que los demás daban por terminados. Periódico dentro de los botes de basura. Antes de colocar la bolsa plástica en el cesto de basura, la abuela hacía algo que pocos notaban. Doblaba 2 hojas de periódico y las colocaba en el fondo del bote. Lo hacía de manera tan natural que parecía un hábito automático. Esas hojas absorbían líquidos, contenían olores desagradables y evitaban que la bolsa se rompiera con restos húmedos. Más vale prevenir que lamentar, decía. Y tenía razón. Nunca más hubo sorpresas apestosas al sacar la basura. Y lo mejor, no se gastaba un centavo. Vinagre en el inodoro para eliminar sarro. En el baño, cada rincón estaba impecable, pero no por usar productos químicos agresivos. Cada semana, la abuela tomaba una taza de vinagre blanco y la vertía en la taza del inodoro antes de dormir. Mientras todos dormían, el vinagre actuaba, deshacía el sarro, eliminaba bacterias y neutralizaba olores. A la mañana siguiente, solo hacía falta pasar la escobilla y listo. Todo quedaba blanco, fresco y limpio. Un truco tan silencioso como poderoso. Y sí, la abuela le ganaba a cualquier limpiador industrial sin hacer ruido. Miga de pan para recoger lápiz o vidrios pequeños. A veces, tras afilar un lápiz o después de romper algo pequeño de vidrio o cerámica, quedaban trocitos que ni la escoba lograba atrapar. La abuela no se preocupaba.
Amasaba una bolita de miga de pan con las manos y la pasaba por la superficie como si fuera plastilina. Los fragmentos quedaban pegados a ella como por arte de magia. Luego simplemente tiraba la bolita al basurero. Nada de tecnología, solo creatividad, precisión y un poco de pan. Canela en polvo para ahuyentar hormigas. Si una línea de hormigas decidía invadir la cocina, la abuela no corría a comprar veneno. En cambio, abría su frasco de canela en polvo y comenzaba a espolvorear con ritmo en las grietas, marcos de puertas o donde estuviera la entrada de los insectos. A ellas no les gusta este olor, decía con una sonrisa, y no se equivocaba. En pocas horas, las hormigas desaparecían como si hubieran recibido una advertencia. Un ingrediente de repostería se convertía en barrera de defensa, sin matar a nadie ni contaminar la casa. Agua de papa para suavizar las manos. Después de cocinar, cuando sus manos estaban resecas por el jabón o el frío, la abuela recurría a otro de sus secretos de cocina. Guardaba el agua donde había hervido papas, la dejaba enfriar y sumergía las manos por unos minutos. El almidón del agua formaba una capa suave sobre la piel, y en pocos días, sus manos volvían a sentirse jóvenes. La papa sirve para todo, repetía, y una vez más, lo demostraba sin necesidad de cremas costosas. Hojas de laurel en la despensa para evitar bichos. En su cocina no había lugar para invitados no deseados, ni gorgojos, ni larvas, ni bichitos de harina. Su secreto era tan aromático como eficaz. En cada bolsa de arroz, de lentejas o de harina, la abuela colocaba 1 o 2 hojas secas de laurel. El olor penetrante de estas hojas alejaba a los insectos de forma natural. Nada de pesticidas, nada de químicos peligrosos cerca de los alimentos. Trapo húmedo para recoger polvo sin esparcirlo. Mientras otros batallaban con plumeros que levantaban más polvo del que quitaban, la abuela siempre recurría a su humilde trapo húmedo. Lo mojaba apenas, lo escurría con fuerza hasta que ya no goteara ni una lágrima, y luego comenzaba su danza por estanterías, marcos de cuadros, mesas, sillas y todo rincón polvoriento. A diferencia de los plumeros modernos que parecían más fanfarria que solución, este trapo capturaba cada partícula y la retenía. Miel como cicatrizante de emergencia. Si alguien se cortaba un dedo pelando papas o al coser, la abuela no corría por un botiquín industrial. Iba a la cocina y abría su frasco de miel pura, ese que siempre estaba en el rincón más tibio del estante. Tomaba una pequeña gota con la yema del dedo y la colocaba directamente sobre la herida. «Esto es oro líquido», decía con esa voz calmada que tranquilizaba a cualquiera. Y tenía razón, la miel actúa como antibacteriano, cicatrizante y protector natural. Agua con vinagre para flores más duraderas. Cuando alguien llegaba con un ramo de flores frescas, ya fuera por un cumpleaños, una visita especial o simplemente por cariño, la abuela lo recibía con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Pero no se limitaba a ponerlas en agua y ya. Ella les preparaba un elixir especial, un jarrón con agua limpia, una cucharadita de azúcar y un chorrito de vinagre blanco. El azúcar alimentaba a las flores y el vinagre evitaba que las bacterias dañaran los tallos. Arena para afilar tijeras. Las tijeras eran herramientas sagradas en su cocina, costura y jardín. Y si perdían filo, no era excusa para comprar otras. En un frasco de vidrio reciclado, la abuela guardaba siempre arena gruesa y limpia. De vez en cuando, tomaba las tijeras y las abría y cerraba dentro del frasco, como si estuviera cortando la misma arena. Ese roce rústico afilaba las hojas de forma pareja y segura. Vinagre caliente para eliminar sarro de la tetera. Con el tiempo, en el fondo de la tetera empezaban a aparecer manchas blancas, como costras duras de cal o sarro. Otros la habrían tirado o escondido. La abuela no, ella llenaba la tetera con vinagre blanco, la calentaba hasta casi hervir y la dejaba reposar toda la noche. A la mañana siguiente solo tenía que enjuagar y pasar un cepillo suave,
Cáscara de pepino para limpiar grifos. A veces los grifos del baño o la cocina perdían su brillo. Se veían apagados, llenos de marcas de agua o dedos. Para la abuela, la solución estaba en la ensalada, literalmente. Cuando cortaba pepinos, guardaba las cáscaras y las frotaba sobre los grifos. El ácido natural del pepino disolvía las manchas y restauraba el brillo metálico sin dejar residuos. Luego solo pasaba un paño seco, y voilà, los grifos relucían como si los acabaran de instalar. Papel aluminio para afilar cuchillos. Cuando sentía que un cuchillo ya no cortaba bien el tomate o el pan, no lo desechaba. Tomaba una hoja de papel aluminio y la doblaba varias veces hasta formar una tira gruesa.